Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel, Padre. Y porque tu promesa es que siempre vas a ser fiel para con nosotros, Señor, y para con tu descendencia, Padre. Hoy te pedimos, Padre, que tú nos hables. Espíritu Santo de Dios, habla en nuestras vidas, Señor. Habla en nuestros corazones. Sé tú, Señor, el que predique, sé tú el que hable. Hoy venimos a escuchar tu voz. Padre, te pedimos que tú hoy muevas nuestro corazón, que lo llenes de fe, Señor, que lo llenes de tu poder, que nos llenes de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que así como lo has hecho, Señor, antes en nuestra vida, hoy lo vas a hacer una vez más, Padre. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Puedes tomar asiento ahí donde estás. Buenas noches, hermanos. Le damos gracias a Dios porque por su gracia y su bondad y por su fidelidad hoy nos permite estar reunidos una vez más aquí. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra, hermanos. Realmente es un privilegio para mí y un honor. Gracias a los pastores por la oportunidad que nos dan de poder estar aquí para hablarles de la palabra de Dios. Y quiero comenzar este mensaje, hermanos, leyendo 1 Corintios 16:14. En 1 Corintios 16:14 Dios nos dice esto. Dice la palabra de Dios: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer con amor? Todas las cosas. Eso quiere decir que no solamente tenemos que hacer con amor las cosas que nos gusta hacer o las cosas que queremos hacer, sino todas las cosas que nosotros hagamos, Dios nos pide que sean hechas con amor. Eso quiere decir que el que cocina debe cocinar con amor. El que trabaja debe de hacer todas las cosas en su trabajo también con amor. El que estudia debe estudiar con amor. Y aquí en la iglesia también, todo lo que nosotros podemos hacer para servir a Dios debe ser hecho siempre con amor. Y la Biblia nos dice lo siguiente: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y todo ese amor que tú sientes por las cosas que haces, o todo ese amor que tú sientes por tu esposa o por tu esposo, oye, por tus hijos, o el amor que tú sientes por esta iglesia, pues no siempre lo tuviste. Fue algo que en algún momento nació. Hoy tú ves a tu esposa y el amor que tú sientes hoy por ella no era el mismo amor que tenías ayer o el mismo amor que cuando comenzaste. Y tampoco fue que la viste por primera vez y ya te enamoraste de ella o ella se enamoró de ti, sino que la viste y luego la volviste a ver y luego la volviste a ver y luego te animaste y te fuiste acercando y la fuiste conquistando y le llevabas una rosa y le dabas una carta y le hablabas bonito. Hoy en día le escriben por Face todos los días y le ponen ahí dibujitos. Eso es lo que haces para cuando quieres conquistar a una mujer, para que nazca en ella cierto amor por ti. Y cuando nace ese amor es lo que conocemos como el primer amor. Algunas personas se están riendo, estoy viendo que le está dando codazos a su marido preguntando, ¿dónde está ese primer amor? Entonces, en ese momento en el que nace ese amor, es lo que se conoce como el primer amor. Y cuando alguien está en su primer amor hacia algo o hacia alguien, ¿qué es lo que hace? Manifiesta ese amor con hechos. Siempre se la pasa dando demostraciones de amor y de afecto hacia esa persona. El esposo, cuando te acabas de casar, hasta te acaricia los pies cuando llegas cansado del trabajo, después de todas las actividades que hiciste. Todos los días te sorprende con detalles, hasta se baña cuando va a dormir. ¿Para qué? Porque está buscando serte agradable, está buscando que ese amor cada día se haga más fuerte, porque está en su primer amor. Cuando tú vas a la escuela, también algo que a mí me gustaba de ir a la escuela era el primer día, ¿no? Porque llegabas con todo tu equipo nuevo, con tus libretas nuevas, y era muy emocionante escribir en la primera hoja. Escribías bonito, con color rojo la fecha, con color azul el título. Y el primer día de escuela siempre decías, este año voy a ser el mejor estudiante. Este año voy a hacer mis tareas a tiempo, ya no me va a pasar que yo lo haga un día antes. ¿Sí o no que hacíamos eso? ¿Por qué? Porque estábamos en el primer amor. Y en la escuela ese primer amor creo que nos duraba 2 o 3 días. Y al cuarto día ya escribías con cualquier pluma, ya habías perdido todos tus borradores, ya no había nada.
Y la mismo ocurre cuando venimos aquí a la iglesia. Cuando nosotros conocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador y estamos agradecidos porque Él perdonó nuestros pecados, nos enamoramos de Él y estamos en nuestro primer amor. Y entonces es cuando quieres servir, cuando le preguntas al pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? Ya tomé mis primeros pasos, ¿qué sigue? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿En qué puedo servir en la casa de Dios? ¿Qué puedo hacer en los cultos? Déjeme lavar los baños. ¿Por qué? Porque está en su primer amor. Está enamorado de Dios y necesita demostrar ese amor. Y una persona que está en su primer amor necesita mostrar ese amor. Necesita demostrar ese afecto y ese amor que tiene. De esa manera es cuando estamos en nuestro primer amor. Pero con el paso del tiempo, hermanos, hay algo que ocurre. Que ese amor como que va disminuyendo. Ese primer amor como que va cediendo en algunas cosas, como que ya no es igual. Pasan algunos tiempos de cristiano y quizás ya dejaste de servir, ya no sientes la misma pasión, ya no estás buscando nuevas alabanzas que te motiven y que te alienten a buscar a Dios, porque ese primer amor, algo pasó con eso, que como que bajó su nivel, como que dejó de tener la misma intensidad con la que estabas al principio. Y eso es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Por eso dice en Apocalipsis 2, versículo 2 al 3, Jesús le habla a la iglesia de Éfeso y le dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se caracterizaba por hacer cosas para Dios, y porque habían sufrido el evangelio, y porque habían pasado por muchos problemas, pero ellos habían perseverado y estaban haciendo cosas para Dios. Pero un versículo después, Dios les dice, Jesús les dijo: pero tengo algo en contra, que has dejado tu primer amor. Porque, hermanos, cuando hacemos las cosas, sea lo que sea que estuvieras haciendo, pero ya perdimos el amor que le poníamos antes, se vuelve algo rutinario o se vuelve algo religioso. Hacemos las cosas, pero el amor que antes sentíamos ya no está ahí. Y entonces Jesús le dice a esa iglesia: yo conozco tus obras, yo sé todo lo que has hecho, yo sé que has servido, yo sé cuánto has perseverado en mi palabra, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Y entonces Dios le dice: vuelve al primer amor, arrepiéntete y recuerda tus primeras obras, recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer esas primeras obras en las que me amabas, en las que yo era todo. Eso es lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. A Dios le interesa más el amor con el que hacemos las cosas que las mismas cosas que podemos hacer por Él. Dios está más interesado en el amor que hacemos cuando hacemos las cosas para Él. Podemos hacer 1000 cosas para Dios, pero si no hay amor, como dice 1 Corintios 13, nada soy. Si no hay amor en las cosas que hacemos, es como que nada hacemos para Él. Daniela nos enseñó: maldito el que insolentemente hiciera la obra de Jehová. Porque para hacer la obra de Dios se necesita tener amor. Y no cualquier amor. Se necesita estar siempre en nuestro primer amor. ¿Y por qué es importante estar siempre en nuestro primer amor? Porque cuando nosotros estamos en nuestro primer amor, cuando nosotros estamos apasionados por Dios, sentimos que hay una fuerza en nuestro interior que nos impulsa a hacer las cosas. Sentimos que hay una fuerza que nos impulsa a hacer la obra de Dios. Que no hay un solo día en que no puedas orar. Que no hay un solo día en que no puedas venir a la casa de Dios. Porque el primer amor crea en nosotros pasión. Y la pasión es una fuerza interna que está dentro de nosotros, que nos impulsa siempre a perseverar y hacer la obra de Dios, aun a pesar de los problemas que pudiéramos tener. La pasión es una fuerza que nos hace buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra voluntad. Y el primer amor genera en nosotros esa pasión. Por eso Dios demanda: no dejes el primer amor.
Porque Dios quiere que nosotros siempre estemos apasionados por Él, apasionados por su presencia, apasionados por su obra, apasionados por las almas que Él quiere salvar. Dios demanda de nosotros hoy pasión. Si vas a servir, que seas el mejor servidor. Si vas a traer tu ofrenda, que sea la mejor ofrenda. Que todo lo que hagas en tu vida sea pasión. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos sueños y tenemos cosas grandes que queremos hacer. Y son sueños que Dios ha puesto en nosotros. Pero muchos nos rendimos en el camino. Y eso no es porque nos faltó un deseo. Eso no es porque no estábamos interesados en nuestro sueño, sino porque nos faltó pasión para perseverar a pesar de los problemas. La pasión es una fuerza interna que nos impulsa siempre a hacer lo correcto y hacerlo con amor, aún a pesar de todo lo que pudiera acontecer en nuestra vida. Todos los deportistas tienen la mira en las Olimpiadas y desean estar participando en las Olimpiadas. ¿Y saben qué hacen? Están tan apasionados por su deporte y tan apasionados con la mira puesta en el galardón y en la medalla de oro que se pueden ganar, que orientan todas sus fuerzas y toda su energía hacia esa medalla. Se visualizan subiendo ese podio, ganando su medalla, poniéndoles aquí las hojas de laurel. Y en eso encausan toda su vida. Por eso es que desde chicos pasan muchas horas al día, todos los días de su vida, entrenando, no solamente en cuerpo, sino entrenando en alma, cuidando su mente, cuidando lo que comen, cuidando su alimentación, porque están tan apasionados que todo lo que hacen está orientado hacia ese propósito y hacia ese objetivo que ellos quieren lograr. En ellos hay pasión. Y como dice la Biblia, ellos hacen todo eso durante años para obtener una recompensa o obtener un galardón que es corruptible. Cuanto más nosotros tenemos que hacer la obra de Dios con más pasión que ellos, porque la corona que vamos a recibir es una corona incorruptible, porque ellos quieren obtener una gloria terrenal que después de unos meses, después de un tiempo, ya nadie se acuerda de lo que ganaron. Cuanto más nosotros, que un día nos vamos a presentar delante de Dios, que un día vamos a estar cara a cara con Él, y que Él va a poner un galardón sobre tu cabeza, y que Él te va a premiar y te va a galardonar por todas las cosas que tú hiciste con pasión y siempre en tu primer amor, hermanos. Por eso es que Dios demanda de nosotros esa pasión. Y entonces todos nosotros tenemos que hacer todo con pasión. Y también tenemos que rodearnos de personas que vivan con esa pasión. Porque la pasión se contagia. La manera más alta en la que tú puedes discipular a alguien es cuando hay pasión en tu corazón. Nadie que no tenga pasión debe enseñar a alguien. Todos los maestros deben estar llenos de esa pasión por Dios en su corazón. Porque la pasión se contagia. La pasión es algo que no sé cómo explicar, pero que de repente tú pasas la estafeta de esa pasión a la persona que estás enseñando. Cuando un alumno ve a su maestro de discipulado, de primeros pasos, o a alguien cristiano que le está enseñando acerca de la palabra, y ve que habla con pasión de Jesús, y ve que habla con denuedo la palabra de Dios, entonces algo pasa en esa persona que empieza a nacer en él esa misma pasión. Y dice: yo quiero hablar lo que Él habla, yo quiero decir lo que Él dice, yo quiero orar como Él ora, yo quiero cantar como Él canta. Porque la pasión del maestro es algo que contagia al alumno. Por eso nosotros debemos de ser apasionados por la presencia y por la enseñanza. Porque esta es una iglesia que está llena de pasión. Nuestros pastores, hermanos, están llenos de la pasión de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que contagiarnos de esa pasión y que la gente pueda recibir y pueda contagiarse de eso que hay en nuestro corazón. ¿Y por qué es tan importante que todo lo que hagamos, lo hagamos con pasión? Porque la pasión crea en nuestro corazón un fuego de Dios. ¿Qué es el fuego de Dios? El fuego de Dios es un aspecto y es una característica de Dios. Dice la palabra: porque nuestro Dios es fuego
consumidor. Cuando en nuestro corazón hay pasión por hacer las cosas, se enciende en nuestro corazón ese fuego de Dios. Es como que un pedazo de Dios, una característica de Dios viene a nuestro corazón. Y es ese fuego, porque nuestro Dios es fuego, hermanos. La pasión va más allá de una emoción. Cuando tú tienes pasión, está ese fuego ardiendo en tu corazón que te hace tener la convicción de que no puedes vivir sin hacer aquello que amas. Nosotros podemos hacer algo y un día dejar de amarlo y dejar de hacerlo. Pero cuando hay ese fuego de Dios en tu corazón, estás convencido de que Dios es real. Y estás convencido de que no puedes pasar un solo día sin hacer la voluntad de Dios. Estás convencido que no puedes pasar un solo día sin hacer la obra de Dios con amor. Porque ese fuego de Dios te impulsa a hacerlo. Y ese fuego de Dios no te deja no hacerlo. Por eso es importante que nosotros pidamos a Dios que Dios nos llene de ese fuego en nuestro corazón. ¿No te ha pasado que a veces te puedes estar cansado, puedes estar agobiado y preocupado por alguna situación que tú vives, pero de repente sientes ese fuego que te mueve a servir? Y sabes que no puedes faltar a la iglesia, sabes que no puedes faltar a servir, sabes que hay una posición aquí de servicio que te está esperando. Y eso ocurre cuando hay fuego en nuestro corazón. El fuego de Dios nos hace siempre ir hacia adelante. El fuego de Dios nos hace prevalecer, aún a pesar de las duras circunstancias que puedan vivir en nuestra vida. Y el fuego de Dios, hermanos, nos permite hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es ganar almas para Cristo. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. La voluntad de Dios es que esta iglesia esté llena de nuevos creyentes. Acabamos de abrir el segundo culto, hermanos. Estamos en un proceso de expansión y de crecimiento, en un tiempo de cambio que requiere de nuestra fe, pero que también requiere que nosotros empecemos a ganar almas para Cristo, que nosotros expandamos nuestra mente hacia el evangelismo y que nosotros, ese fuego que está dentro de nosotros, empecemos a propagarlo a los demás y que les digamos: en esa casa hay pan, en esa casa vive un Dios que todo lo puede, en esa casa vive un Dios que es fuego consumidor y que puede rescatarte a ti y a tu familia, hermanos. Por eso es importante que hoy avivemos el fuego que está en nosotros. Pablo tuvo un encuentro con la gloria de Dios y nunca más volvió a ser igual. Pablo era un perseguidor de cristianos, perseguía a los cristianos, los mataba. Pablo destruía la obra de Dios. Pero un día tuvo un encuentro con ese fuego de Dios, tuvo un encuentro con la gloria de Dios y su vida nunca más volvió a ser igual. Ese fuego nació en su corazón y se convirtió en el más grande evangelista y en el más grande misionero de todos los tiempos. Y viajaba por todos lados para predicar a Jesús y para predicar el evangelio. Y no le importaba arriesgar su propia vida para compartir a los demás el evangelio de Jesús. No le importaba si un día estaba en la cárcel o no le importaba si un día su barco naufragaba. Para Pablo era más importante compartir el evangelio que su vida misma. ¿Por qué? Porque Pablo tenía ese fuego en su corazón que lo movía siempre, lo impulsaba a hacer la voluntad de Dios, a ganar almas. Pablo decía: todo lo tengo perdido por amor a Cristo. Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque lo único que anhelaba Pablo era que Dios pudiera glorificar su vida en él, ganando almas para Cristo, evangelizando, compartiendo el evangelio. El fuego de Dios que vive en nosotros debe impulsarnos a ganar almas para Cristo, hermanos. Cada silla vacía de este templo grita la necesidad de evangelismo. Cada silla vacía te demanda a ti y a mí que nos levantemos a hablar de ese Dios que vive. Cada silla vacía nos demanda a nosotros que nos levantemos a proclamar el evangelio. ¿Y qué es proclamar? Es anunciar en voz alta, es decirle a la gente que lo que Dios hizo contigo, Dios lo puede hacer con ellos también, hermanos.
Vamos a llenar esta iglesia, que no quede una sola silla vacía en este lugar. Ese fuego hizo que Pablo se hiciera judío para ganar a los judíos. Ese fuego hizo que Pablo se hiciera débil para ganar a los débiles. Y Pablo decía: si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, decía Pablo. Hermanos, el evangelismo es algo que se nos demanda y que es un mandato de Dios. Y Pablo decía: es mi necesidad, me es impuesta necesidad hacerlo. El evangelismo no es algo que nada más le corresponde a los evangelistas o que le corresponde a nuestro pastor o a los líderes de la iglesia. El evangelismo es un mandato de Dios y debe ser una obligación para todo creyente de esta iglesia. Las últimas palabras que Jesús dijo antes que se fuera es: vayan y hagan discípulos. Es un mandato, esa es la gran comisión que Dios nos da. Todos nosotros, hermanos, tenemos que hacer el trabajo de un evangelista y compartir el evangelio. Y ay de nosotros pensar de esa manera. Ay de nosotros si no compartiéramos el evangelio. La visión de esta iglesia, hermanos, es ganar Mérida, México, para Cristo. Esa es la visión. Y así como los deportistas se apasionan para ganar un ratito de gloria y una medalla de oro en ese podio, así nosotros tenemos que tener esa visión grabada en nuestro corazón y correr hacia esa visión y hacer todos los sacrificios que sean necesarios para cumplir esa visión, para ver esta iglesia llena, hermanos. Esa es nuestra gloria. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y dice la palabra: no nos presentaremos con las manos vacías. ¿Y qué es lo único que le podemos presentar a Dios? ¿Qué es lo único que le podemos llevar a Dios? Las almas que ganamos para Él, las almas que ganamos para Cristo. Por eso hoy es una demanda en nuestras vidas de todo creyente de abrir nuestras bocas y de compartir el evangelio, de empezar a expandir ese fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermanos. Por eso es que debemos de seguir el ejemplo de Pablo y decir: ay de mí si no anunciar el evangelio. Jesús sabía esto, hermanos, y por eso Jesús evangelizaba con un sentido de urgencia. Y nosotros debemos de evangelizar con un sentido de urgencia, sabiendo que no hay tiempo que perder, sabiendo que Jesús está a la vuelta y que en cualquier momento va a regresar, hermanos, y que cuando regrese nos haya haciendo su voluntad, cuando regrese nos haya ganando almas para Él. Jesús está a la vuelta de la esquina. Vengo en breve, nos dice Jesús. Ciertamente vengo en breve, dice Jesús en Apocalipsis. Y que cuando Él regrese nos halle cosechando las almas que Él sembró. Jesús sabía que el evangelismo era algo urgente, por eso Él no hacía esperar a nadie. Jesús hacía todo rápidamente, evangelizando a todas las personas que se cruzaban por el camino. Dice la palabra en Mateo 9, 35 a 36. Mateo 9, 35 dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Este verso, hermanos, nos dice que Jesús recorría todas las ciudades, así como hoy tú y yo podemos recorrer nuestra ciudad o recorrer nuestra colonia. Y Jesús veía a toda la gente necesitada y veía a todas las personas dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dice la Biblia que Jesús tenía compasión de ellas, porque veía que en todas las personas había una necesidad de Dios, y sabía que era una necesidad urgente. Por eso es que Dios le predicaba a una mujer que iba a ser apedreada. Por eso es que Dios sanó a la suegra de Pedro
instantáneamente. Por eso es que Dios le predicó a una mujer cuando fue a tomar agua. Por eso es que Dios levantaba a los paralíticos. Por eso es que Dios hacía ver a los ciegos. Por eso es que Dios sanaba a los leprosos. Porque sabía que el evangelismo y sabía que las demostraciones del poder del reino era una necesidad urgente en las personas. Sabía que la gente no podía esperar más con su enfermedad, que la gente no podía esperar más yéndose al infierno. Jesús sabía que la necesidad de la gente era de carácter urgente. Y hoy nosotros tenemos que ser igual, hermanos. Cuando nosotros salimos a las calles, cuando nosotros salimos a la ciudad y vemos a todas las personas necesitadas, tenemos que entender que tienen una necesidad que tiene que ser suplida de carácter urgente. Tenemos que tener compasión por las multitudes, así como lo hizo Jesús, con esa misma compasión que Él tenía por las almas. Hoy nos basta abrir una red social, nos basta abrir un periódico, nos basta salir a la calle y ver cómo en el mundo es mucha la necesidad de Dios. Ver cómo hay personas que se están suicidando, cómo hay personas que viven en la homosexualidad, cómo hay personas, niños, matando a sus papás. Es desesperante la situación en la que vive el mundo. Jóvenes metidos en las drogas, jóvenes dañando sus vidas y dañando la vida de sus familias. ¿Y qué actitud tenemos nosotros cuando vemos esa situación? ¿Nos da igual? ¿O nos movemos en compasión como se movía Jesús? Yo tengo, hermanos, un celo por los jóvenes. Me molesta ver que el diablo destruya sus vidas. Hay como un fuego ardiente en mi corazón cuando veo que hay un joven en drogas, pensando que esa es su realidad, pensando que esa es la manera en la que tiene que vivir. Cuando veo a gente pobre, necesitada, que no tiene que comer. Cuando veo que hay gente que está muriendo de cáncer y de SIDA en un hospital. Me molesta ver que los jóvenes están viviendo su vida fuera del propósito de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos a esas multitudes? Pidámosle a Dios su compasión. A veces vemos a esas personas y creemos que están así porque quieren, o que están así porque así han sido toda su vida. Pero ningún drogadicto nació siendo drogadicto. Ningún joven que se dedica al vandalismo nació siendo un vándalo. Todos ellos eran personas como tú y como yo, que por diversas circunstancias de la vida el diablo los atacó y los llevó hacia ese lugar en donde están. ¿Y qué hacemos hoy nosotros como iglesia? Hoy es el día, hermanos, en que entendamos que la gente tiene una necesidad de Dios que es urgente, que no puede esperar más, que hoy te necesitan a ti para hablarles de Dios, que tú tienes un fuego en tu corazón que necesita ser compartido. Tú tienes algo que ellos necesitan, una palabra de aliento, una oración, motivarlos, decirles tú puedes salir adelante. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo también. Pero la única manera de que hagamos eso es que seamos movidos a compasión, así como Jesús era movido a compasión también. La única forma de que hagamos eso es de que todas nuestras cosas sean hechas con amor, de que vayamos a hablarle a la gente con amor y compasión, que la gente pueda ver en ti que Dios es real, que la gente pueda ver que hay una pasión en ti y que tú puedas contagiar a ellos de esa pasión. Si nosotros llegamos y les decimos, es que Dios te ama, es que Dios puede salvarte, es que Dios, sí, si Dios quiere, Dios lo va a hacer. Esa no es la manera de compartir el evangelio. La manera de compartir el evangelio es con denuedo, como dice la palabra, concédele a tu siervo poder compartir el evangelio con denuedo, con fuerza y compasión, que la gente pueda ver que tú tienes una convicción de lo que lo que estás diciendo es algo real, es algo que tú estás viviendo todos los días. Concédenos, Señor, concédele a tu iglesia hablar tu evangelio con denuedo y compasión.
impartiendo ese fuego que está en nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios, ganar almas para Cristo. Y dice la palabra de Dios en Mateo, que acabamos de leer, que el evangelio que Jesús predicaba era el evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio del reino, hermanos? El evangelio del reino es hacer el ministerio de Cristo, es salvar, es echar fuera demonios y es sanar a los enfermos. El evangelio del reino no es un evangelio que consiste en palabras, sino que consiste en poder, en una manifestación del poder de Dios. En eso consiste el evangelio del reino. Jesús no solamente dijo, el reino de los cielos se ha acercado, sino Jesús demostraba con sus hechos que el reino de los cielos se había acercado. Jesús hacía señales, hacía milagros y hacía prodigios. ¿Y sabes qué? Es algo que dijo que tú y yo podemos hacer en su nombre, y aún cosas mayores. El evangelio que tenemos que salir a predicar en las calles no es un evangelio que consiste en palabras, sino es un evangelio que consiste en poder. Es un evangelio que consiste en poder, en manifestar el poder de Dios. Pero muchos de nosotros no evangelizamos porque no sabemos qué decir o qué hacer. Tenemos a una persona enfrente, y estoy seguro que a todos aquí nos ha pasado, que el Espíritu Santo nos habla y nos dice: háblale de Cristo, ora por esta persona, sálvala, compártele el evangelio. Y nosotros hacemos como que nada está pasando, o nos da pena, o nos da temor al rechazo, y no queremos compartir el evangelio. Por eso es que a veces podemos decir: Señor, ¿por qué no me usas para dar una palabra de ciencia, una palabra profética? Señor, ¿por qué no me usas para sanar o para salvar? No es que Dios no te quiera usar, es que Dios te ha hablado muchas veces, pero nosotros no hemos obedecido a su voz. El primer paso para evangelizar es atrevernos a creer que Dios lo va a hacer por nosotros. Es el Espíritu Santo el que convence, hermanos, no eres tú. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a hablar y compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Tenemos que atrevernos a salir a las calles a hablar. Así que no te preocupes por lo que tengas que decir. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo: tú vas a hacer esto y esto, yo te voy a usar de esta manera, Moisés dijo: Señor, pero tengo miedo, yo no sé qué debo decir. Y Dios le dijo: no temas, yo te diré qué hacer y yo te diré qué decir. Cuando llamó a Jeremías, le dijo Dios a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te mande irás tú. Y todo lo que yo te diga, tú es lo que vas a decir. Yo voy a poner mis palabras en tu boca, hermanos. Y si Dios llamó a Moisés y le dio esa promesa, y si Dios llamó a Jeremías y le dio esa promesa, y si Dios nos ha llamado a nosotros a evangelizar, créanme que también tenemos esa promesa, y que Dios va a poner sus palabras en nuestra boca. Dios va a poner sus palabras en nuestra boca. Pero tenemos que empezar a practicar el evangelismo. Cuando David iba a pelear con Goliat, le pusieron una armadura que era muy pesada para él y que no podía sostener. Y me llama mucho la atención las palabras que usa David. Y David se quita y todo, dijo: no puedo usar esto, no puedo. Y dice: porque nunca lo practiqué. Hermanos, nosotros no podemos ser buenos en algo que no practicamos. No podemos decir: no puedo con el evangelismo. La razón por la que no puedes es porque nunca lo practicamos. En el momento en el que nosotros empecemos a practicar ser evangelistas y compartir el mensaje, nos vamos a volver unos expertos. Y ese es el reto que Dios nos está lanzando hoy. No te preocupes por lo que vas a decir. Yo solo quiero que hables, que hables, que hables. Y este va a ser tu entrenamiento hasta que te conviertas en un experto ganador de almas, que todo creyente de esta iglesia nos debemos de convertir. Nosotros, hermanos, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo, que el ojo no puede hacer lo que hace la mano y que el pie no puede hacer lo que hace el riñón, tampoco yo puedo hacer lo que tú tienes que hacer.
Y tú no puedes hacer lo que yo tengo que hacer. Si cada uno de nosotros somos miembros en particular del cuerpo de Cristo, es porque cada uno de nosotros tiene una función específica. Hay gente a la que solamente tú le vas a poder hablar el evangelio. Hay personas a las que no van a poder ser salvas de ninguna manera a menos que tú les hables. Porque Dios te ha abierto las puertas. Dios te ha dado gracia delante de esas personas para que les caigas bien, para que les puedas hablar de Cristo. Por eso es que a veces la gente viene y te cuenta una necesidad y te dice, ni sé por qué te lo estoy contando, pero como que me das confianza y te lo cuentan. No es nada más para que sepas lo que la persona está viviendo o para que le des una palabra motivacional o una palabra de aliento. Es para que le hables de Jesús y de su salvación. Para eso es que Dios nos da gracia, hermanos. La gracia no es para ser alguien, sino es para hacer algo. Para que puedas llegar a donde antes no llegabas. Para que puedas hablar a las personas que antes no podías. Dios nos va a empezar a todos nosotros los que estamos aquí a contactarnos en diversas esferas. Unos en la política, unos van a ser empresarios. Y a todos Dios nos va a ir colocando en lugares estratégicos para que compartamos el evangelio de Cristo. Pero nadie va a poder hacer lo que tú tienes que hacer. Hay personas a las cuales solamente tú les puedes hablar del evangelio, hermanos. Y eso lo tenemos que entender nosotros. Dios quiere que evangelicemos. Dios quiere que salgamos a las calles a orar por los enfermos, a hablarles a Cristo de las personas. Tú me dirás, yo solo soy un joven, yo solo soy un skate, un patinador. Y te digo algo, eres el único representante de Cristo en ese parque. Eres el único representante de Cristo en tu secundaria. Eres el único representante de Cristo en tu preparatoria, en el lugar donde trabajas. Si eres un estilista, si eres un abogado, somos representantes de Cristo. Y tenemos que pedirle a Dios que nos conceda con denuedo hablar de su palabra, hermanos. Y no ser unos malos representantes de Dios, sino representarlo con dignidad. Tener su carácter, tener el corazón de Dios. Hacer todas las cosas como si estuviéramos siempre en el primer amor, con esa pasión con la que Dios quiere que salgamos a hablar del evangelio. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y entonces les decía que el evangelio que Cristo predicaba era el evangelio del reino. Era el evangelio que consiste en señales, milagros y prodigios. Era el evangelio que traía el poder de Dios del cielo a la tierra. Ese era el evangelio que Cristo predicaba. Y hoy Dios quiere levantar esa generación, a una generación de evangelistas valientes que caminen en el poder sobrenatural de Dios. Unos evangelistas que ahora prediquen el evangelio del reino, demostrando con poder lo que Cristo vino a hacer aquí a la iglesia y lo que Cristo vino a ganarse en esa cruz. Dios quiere que ahora nosotros ya no solo hablemos de Él, sino que manifestemos el poder de Dios. Porque hoy la gente está necesitada de ese poder sobrenatural. Por eso la gente va con brujos buscando una sanidad, o va a que le lean las cartas, o quiere saber qué es lo que le prepara su futuro, o quiere buscar en lo sobrenatural y en la magia algo para satisfacer esa necesidad interior. Y esa necesidad que la gente tiene de lo sobrenatural es Dios. El diablo siempre busca imitar lo que Dios hace y busca imitar su poder. Pero lo único que el diablo no puede falsificar es el amor de Dios que está en nosotros. Es el amor de Dios que nosotros podemos compartir. Esa es nuestra arma más valiosa que nosotros tenemos para combatir al diablo, el amor. Por eso desde el principio Dios nos habla en este mensaje y nos dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dios quiere. Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano. Entonces Dios nos está llamando hoy a predicar un evangelio con poder, a predicar un evangelio a donde nos sigan los milagros, las señales y los prodigios. Ese es el evangelio que Pablo predicaba. Cada vez que Pablo predicaba, traía una demostración del poder de Dice la Biblia que la sombra de Pedro,
que la gente enferma se echaba en su sombra para ser sanos y eran sanados. Todos ellos caminaban en el poder sobrenatural de Dios. Y por eso dice la Biblia en Hechos 19:11, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aquí dice la palabra de Dios que cuando Pablo predicaba, Dios hacía milagros extraordinarios de su mano, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Oye, hermanos, debemos de atrevernos a manifestar ese poder sobrenatural de Dios, a ya no dejar a la gente con su necesidad, ya no dejar a la gente con su enfermedad, ya no dejar a la gente con su dolor o su depresión. Tú y yo tenemos la solución. Ahora nuestro evangelismo debe ser con poder, salir y orar por la gente, decirle: estás enfermo, Dios te puede sanar, Dios quiere sanarte, e imponer tus manos y orar por él. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios e impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si la Biblia lo dice, yo creo que es verdad. Si la Biblia lo dice, yo creo que es verdad. Entonces, hermanos, no es mi palabra la que te estoy dando, es palabra de Dios. Dios dice: ve y habla mi palabra. Y si encuentras a alguien que tiene una necesidad, muévete a compasión y demuestra el poder de Dios. Ora por esta persona, haz que sane, sea cáncer, sea sida, sea un problema de drogadicción. Eso es cosa que Dios tiene el control. Dios puede hacerlo. Dios tiene todo el poder para hacerlo, y es su voluntad que nosotros hagamos. Por eso tenemos que atrevernos a caminar en ese poder. Tú y yo no podemos, pero Dios sí puede, hermanos. Dios es el que puede, Dios es el que tiene el poder. Todo eso es lo que Dios hizo en la cruz. Por eso es que nosotros tenemos que andar bajo ese poder. Pero para que nosotros podamos hacer este tipo de evangelismo sobrenatural, se necesitan dos cosas. La primera es saber escuchar la voz de Dios. Que ahora cuando Dios te hable y Dios te diga: haz que esta persona reciba a Cristo, haz que esta persona reciba a Cristo, ora por su necesidad. Y el Espíritu Santo nos va a estar hablando constantemente, porque Dios todo el tiempo está hablando. Pero cuando se trata de sus almas, Dios habla todavía más, porque Dios es el primero en ser un apasionado por las almas, en ser un apasionado por las multitudes. Dios quiere que ninguno se pierda y que todos vengan a la salvación. De manera que cuando tú te encuentres con una persona que no es salva, Dios no se va a quedar callado. Dios sí te va a hablar y te va a decir: háblale, preséntale el plan de salvación, evangelízalo. E incluso, hermanos, te puede revelar algo que está en el corazón de las personas. Y te puede decir: ahí estás sufriendo de falta de perdón, estás sufriendo de depresión. Y esa es la clave que te permite a ti llevarlo hacia que reciba a Cristo. ¿Por qué no podemos creer en eso sobrenatural? La Biblia lo dice y es verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y segundo, tenemos que aprender a obedecerle también. Porque una cosa es oír la voz de Dios y otra cosa es obedecer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Cuando Dios le dijo a Felipe: ve por ese camino y háblale al eunuco, Felipe se levantó, obedeció y fue. Dios le dio palabra de ciencia para hablarle. Dios le dijo cómo se iba a acercar a él. Lo único que hizo Felipe fue obedecer a la voz de Dios. Y esta persona terminó entendiendo la palabra de Dios, recibiendo a Cristo, e incluso Felipe dio la milla extra y lo bautizó en ese lugar. Ese es el evangelismo sobrenatural que Dios quiere que ahora hagamos. Que manifestemos su poder, que traigamos las señales y los milagros ahora con nosotros. Que sea parte de nuestra vida normal. Que hagamos nuestra vida natural, ahora que la hagamos sobrenatural, hermanos. Dale un fuerte aplauso a Dios. Así que no esperes, hermano, cuando veas a una persona, no esperes hasta el domingo para decirle: te voy a llevar con mi líder o te voy a llevar a la iglesia para que ore por ti. No esperes a que sea viernes para llevarlo a tu casa de bendición. No espera que sea martes para traerlo a un martes de victoria.
Ahí donde estás, ora. Ahí donde estás, haz algo. Ora en su casa, ora en el hospital, ora en tu escuela. No tengas miedo, atrévete a evangelizar y atrévete a mostrar el poder de Dios para la gente. Porque ahorita, hermanos, la gente lo necesita con carácter urgente. Una vez yo estaba leyendo un libro que se llama Evangelismo, se llama Cultura Sobrenatural. Y hay un capítulo que hablaba sobre esto, de evangelismo sobrenatural. Y que hablaba de oír la voz de Dios y de cómo Dios te iba a impulsar a hablar por las personas. Y termina ese capítulo con una oración y decía ahí, Dios te va a impartir ahorita este evangelismo para que tú creas y lo recibas. Y yo leí este libro y dice, yo lo quiero recibir, Señor. Yo quiero que tú me enseñes a hablar con poder tu palabra. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, a evangelizar. Hice la oración que ahí estaba y creí en mi corazón que yo recibí eso. Y antes de dormirme le dije, Señor, yo ya creo, ya hice la oración, yo ya sé que recibí algo sobrenatural de ti. Pero ahora te pido que se vuelva una realidad en mi vida. Te pido, Señor, que tú me muestres a quién evangelizar y cómo evangelizar. Y te pido, Señor, que tú me ayudes a manifestar tu poder en la vida de esa persona. Y terminé de orar eso y me acosté a dormir. Y cuando me acosté a dormir, tuve un sueño. Y soñé con una amiga que hace muchos años atrás que no veía. Y soñé que Dios me decía, ve con ella, porque tiene una necesidad. Y soñé que Dios me decía, ella no se puede embarazar. Ha gastado mucho dinero y ha hecho muchas cosas en tratamientos para poder embarazarse y no ha podido hacerlo. Y quiero que vayas tú a orar porque yo la quiero sanar, me dijo Dios. Y cuando me levanté y recordé ese sueño, dije, pues no se me hace como que un sueño normal. Hace mucho tiempo que no la veo. Y le hablé a mi maestro de discipulado y le dije, oye, fíjate que acabo de soñar esto. ¿Cómo ves? ¿Debo ir o no debo ir? Y él me dijo, ve. Y empecé a temblar, ¿no? Porque obviamente, pues ustedes comprenderán que era algo difícil de creer para la gente. Y que era una zona sensible para mi amiga que no había podido tener hijos. Y el caso es que le hablé y concerté una cita. Y yo dije, me fui con ella y me fui nervioso todo el camino. Y dije, Señor, si tú me estás mandando, tú lo vas a hacer. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú tienes el poder. Lo único que yo voy a hacer es ir, poner mi mano, decir tu nombre y sé que va a pasar. Es muy fácil lo que yo tengo que hacer. Dame la valentía, dame el coraje para poder hacerlo. Dame la fe para poder creerlo. Y me iba todo el camino orándole a Dios y pidiéndole eso. Y llegué con ella y me recibió en su casa. Y le dije, ya soy cristiano. Le dije, no lo sabía. Y me dijo, qué bueno, me da mucho gusto. Y creo en un Dios sobrenatural. Y así yo, trabado, súper nervioso. Y me dijo, sí. Y le dije, y fíjate que tuve un sueño. Y soñé contigo. Y me dijo, y soñé que Dios me mandó porque tú tienes una necesidad. Dios me decía en el sueño que tú no te has podido embarazar y que has perdido mucho dinero en muchos tratamientos y que no has podido lograrlo. Y ella se quedó así, ¿no? Y me dijo, es verdad. He viajado hasta Monterrey, he hecho muchos tratamientos y no he podido embarazarme. De hecho, ya adopté un niño. Y yo dije, Dios mío, de hecho ya adopté un niño porque no he podido embarazarme. Y yo le dije, bueno, Dios me dijo que Él te quería sanar y que yo tenía que venir a orar por ti. Y me dijo, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me puede sanar, pero la verdad es que ya estoy bien, ya adopté un hijo. Y yo con la lucha de la fe, yo le decía, no, Dios te quiere sanar. Dios me dijo que te quiere sanar. Dios es un Dios sobrenatural y Dios quiere mostrar tu poder en su vida. Y ella, bueno, pues quizás Dios me pueda ayudar a adoptar otro hijo porque ya metí otros trámites y quizás Dios quiera acelerar. Y yo, en la lucha, hermanos. Y yo decía, no, Dios te quiere sanar. De verdad Dios te quiere sanar. Bueno, ya le dije, déjame orar por ti. Y me dijo, ok. Entonces oré por ella y declaré vida. Declaré un vientre fértil como nos han enseñado a hacerlo. Y declaré que iba a quedar embarazada. Y declaré que iba a tener un hijo saludable. Y me fui de ese lugar. Y así yo dije, bueno, sentí una satisfacción de haber hecho algo valiente, de haber hecho algo osado y de haber hecho la voluntad de Dios. Y me fui a mi casa.
Pasaron 3 meses, hermanos, cuando de repente una mañana veo que ella me está llamando. Y yo dije, qué raro que me llame. Y contesto y me dice, oye, te llamo por lo siguiente. Es que estoy embarazada. Me dice, es que estoy embarazada. Y hermanos, después la fui a ver otra vez. Ella recibió a Cristo, ya ha venido aquí a la iglesia. Y hermanos, eso es lo que yo te quiero mostrar. Que Dios está ansioso de mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. A favor de aquellos que están decidiendo creerle por ese evangelismo sobrenatural. A favor de aquellos que deciden creer en el poder de Dios y quererlo traer a la tierra, hermanos. No fui yo el que hizo toda la obra, fue Dios. Y dentro de poco va a tener un hijo. Cada vez que veo en el Face y sube sus fotos embarazada y de perfil y del otro perfil y todo, presumiendo su barriga, porque Dios le hizo el milagro. Hermanos, Dios es un Dios sobrenatural. Dios hace milagros en el nombre de Jesús. Cuando tu corazón arde en fuego por las almas, Dios hace milagros a través de tus manos. Dios te va a dar palabra de ciencia. Dios te va a respaldar con su poder sobrenatural. Dios va a respaldar tu testimonio para que la gente crea a través de ti en la obra de Dios. Pero cuando hay ese fuego en tu corazón, Pablo predicaba entre los gentiles, entre los griegos, predicaba a todo el mundo. Y cuenta la Biblia que un día estaba predicando en Tesalónica. Y que habían unos celosos y envidiosos de él que mandaron a apresarlo y que querían sacarlo de la ciudad. Y entonces quiero que leas lo que dice la Biblia en Hechos 17:6. Hechos 17:6 dice de Pablo: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Ellos dijeron, mientras Pablo predicaba, estoy seguro que Pablo demostraba el poder de Dios, que Pablo sanaba, que Pablo liberaba, que Pablo mostraba el poder de Dios en su evangelismo. Y entonces la gente se molestaba y entonces los mandaron a apresar para sacarlos de la ciudad. Y entonces les dicen, estos que han trastornado el mundo también han estado aquí, hermanos. Es el momento de que nosotros como creyentes nos levantemos a trastornar el mundo. Que cuando alguien de Mijés llegue a un lugar diga, estos que trastornan al mundo también han venido aquí. ¿Qué significa trastornar? ¿Qué significa trastornar? Trastornar es llevar algo de un lugar a otro. Si estaba arriba, ahora va a estar abajo. Si estaba en la derecha, ahora va a estar en la izquierda. Y todo lo que la gente lleva de malo, tú lo trastornes a algo bueno, hermanos. Que cada vez que tú llegues a un lugar, que cada vez que tú llegues a un trabajo, que llegues a tu bendición, la gente diga, ya llegaron. Aquellos que trastornan el mundo también han estado aquí, hermanos. Eso se va a decir de nosotros. Así que levántate a trastornar el lugar en donde trabajas. Trastorna tu casa de bendición. Ministra la palabra de Dios. Ministra el poder de Dios a la gente. No tengas miedo de hacerlo. Dios empeñó su palabra de que Él lo va a hacer. Dios prometió que Él lo haría. A nosotros nada más nos toca obedecer. No tengas miedo de demostrar el poder de Dios cuando evangelices a la gente. Eso pasa, hermanos, cuando en nuestro corazón hay un fuego ardiente por Dios. Cuando en nuestro corazón está ese fuego ardiente, el fuego se propaga. ¿Y qué significa propagar? Propagar significa multiplicar. Propagar es hacer que algo se extienda a sitios distintos donde se produce. El fuego de Dios se produce aquí en la iglesia. El fuego de Dios se produce aquí en su presencia. Y propagar significa expandir ese fuego en nuestro corazón a lugares distintos donde se produce. Y eso es el evangelismo. Que el fuego que hay en tu corazón, tú puedas depositarlo en cada persona que tiene contacto contigo. Que el fuego que hay en tu corazón pueda ser expandido a lugares donde nunca te imaginaste. Con personas que pensaste que jamás recibirían a Cristo. Este es el momento. Levanta tus ojos, la cosecha está lista. Levanta tus ojos, la cosecha está lista. Este es el momento en el que Dios ha preparado el corazón de toda la gente para que reciban tu palabra.
Hay personas a las que le has hablado y no han venido. Pero te reto a que les hables después de esta noche. Y declaro en el nombre de Jesús que el domingo tú los vas a traer. Ese es el reto que Dios nos lanza. El fuego que hay en nuestro corazón, hermanos, es un fuego que se propaga, que necesariamente tiene que propagarse. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que un día Él se le aparece a unos discípulos suyos que iban caminando hacia Emaús. Y los discípulos iban platicando acerca de todo lo que había hecho Jesús y estaban tristes porque Jesús había muerto para ellos. Y Jesús se les acerca mientras iban caminando y les empieza a hacer plática. Y dice la Biblia que ellos no lo reconocieron. Que ellos no reconocieron a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús les empieza a hablar de Él. Y les empieza a decir todo lo que la Biblia dice de Él desde los tiempos de Moisés. Y Jesús les empieza a evangelizar con ese fuego que había en su corazón. Y entonces ellos no lo reconocieron. Y cuando Jesús iba a ir, les dicen: oye, ¿por qué no te quedas a cenar? Y Jesús se queda a cenar. Y en el momento en el que Jesús toma el pan y lo bendice y lo parte, ellos reconocen que todo el camino habían estado con Jesús. Y se voltea al uno al otro y le dice: ¿qué no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, mientras nos abría las escrituras? ¿Por qué? Porque el fuego que había en el corazón de Jesús se propagó al corazón de ellos. Y cuando Jesús les hablaba, en ellos ardía un corazón, ardía un fuego en su corazón por la palabra de Dios. Hermanos, cuando tú hables la palabra, procura que el fuego que hay en tu corazón se propague a la gente. Que cada vez que tú hables, hagas arder el corazón de la gente por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo que está en ti, hermanos. Que arda en nuestro corazón. Y Jesús propagó su fuego a sus discípulos. Y esos discípulos propagaron el fuego a otras personas. Y esas personas propagaron el fuego. Y dice una canción que por aquellas personas que no estimaron su vida, que no amaron su vida más que a ti, es que nosotros hoy estamos aquí. El fuego que arde hoy en nuestro corazón es el fuego de Jesús, que fue propagado a lo largo de la humanidad, a lo largo de todo el tiempo. Y es nuestra responsabilidad hacer que ese fuego se siga propagando para nuestras generaciones, para nuestras familias, para la gente que necesita de Dios. Así que Dios está buscando esa generación que ame más a las almas que su propia vida, que busque ganar almas y la salvación de la gente, que ese fuego lo impulse a ganar almas para Cristo. Toma tu barca, las redes están listas, los peces ahí están. Dios te va a decir hoy: echa tu red y pesca. Echa tu red y pesca lo que hay, hermanos. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Jeremías también tenía un fuego en su corazón. Jeremías era un profeta de Dios. Y Dios le hablaba siempre con una palabra de exhortación a su pueblo. Eso quiere decir que cuando Jeremías hablaba, no era de lo más elogiado, porque era una palabra difícil la que él daba. Y era tanta la carga de la gente, porque la gente quería matarlo, quería echarlo fuera de la ciudad, que Jeremías un día se deprime y se pone triste, porque era mucha la carga. Y entonces Jeremías dice lo siguiente, en Jeremías 29, y dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Imagínense la presión que puede haber estado sintiendo Jeremías, que dice: no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Pero luego dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, Jeremías en algún momento pudo haber deseado dejar la obra de Dios,
pero él dice que había en su corazón como un fuego ardiente metido hasta en los huesos que le impedía dejar de hacerlo. Eso nos dice, hermanos, que cuando el fuego de Dios arde en nuestro corazón, no hay pretextos, no hay por qué dejar de servir, no tienes por qué dejar tu liderazgo, no tienes por qué dejar tu casa de bendición, porque hay un fuego en ti que te impulsa a avanzar. Por eso nosotros siempre debemos de buscar que el fuego de Dios arda, porque eso es lo que nos impulsa siempre a hacer la obra de Dios y a no a desistir. Un gran bosque se enciende con un pequeño fuego. Un gran bosque se enciende con un pequeño fuego, hermanos. Y hoy nosotros somos esas pequeñas llamas que Dios quiere lanzar a diferentes bosques, para que nosotros hagamos encender en todo Mérida un fuego de Dios para Cristo, hermanos. Que nosotros atraigamos las almas más que nunca a este lugar. El fuego de Dios es algo que se propaga. Hace poco que tuvimos un encuentro. El martes siguiente después del encuentro se acercó a mí un chavito de 14 años y me empezó a decir: oye, Poncho, cuando llegué a la iglesia la gente me empezó a decir que qué tenía de diferente, que por qué me veía diferente, que por qué me veía feliz. Y yo les dije que había ido a un encuentro con Dios, y yo les dije que Dios me había sanado y que Dios me había liberado. Y me dice, y las personas que se acercaron a mí eran jovencitos que tenían problemas con el tabaquismo y algunos con las drogas, me dice. Y ellos me estaban preguntando a mí, ¿qué tenía yo de diferente? Y entonces, me dice él, lo que hice fue que les prediqué el evangelio y todos recibieron a Cristo en ese día. Y mientras me lo contaba, dáselo a Dios, hermano. Te estoy hablando de un jovencito de 14 años que fue un fuego en su corazón que propagó en su secundaria. Y me dice, y cuando termina de contarme todo esto, y me dice después, ¿no? Ya sé como que, y el que agarre que me dice, y que agarre. No, y cuando después de que terminó de contarme esto, me dice, ¿y sabes qué? Ahora quiero que vayamos al parque. Llévame al parque, vamos a evangelizar, vamos a hablar a los jóvenes de Cristo. Tengo un truco que les puedo mostrar para que la gente nos haga caso y después reciban a Cristo en su corazón. Y mientras yo oía esto, mientras yo escuchaba esto, empecé a sentir un fuego en mi corazón. Y dije, este niño está en esa pasión ardiente. Y el fuego que había en su corazón por evangelizar me lo propagó. Y de ahí nació ese mensaje. Y ahora le dije, yo quiero ir al parque contigo también. Yo quiero evangelizar, yo quiero compartir. Yo quiero decirle a la gente que hay esperanza. Yo quiero decirle a la gente que su problema tiene solución. Yo quiero decirle a la gente que Dios puede sanar. Hay un fuego, hermanos, en nuestro corazón que se propaga cuando nosotros hablamos con pasión y con denuedo la palabra de Dios. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Así que todos los que estamos aquí tenemos un fuego en nuestro corazón. A algunos ese fuego se les ha apagado porque se dejaron llevar por amigos, porque se dejaron llevar por muchas circunstancias, porque dejaron que ese fuego se fuera enfriando lejos de la presencia de Dios. Y Pablo un día le dice a Timoteo: aviva el fuego que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que ha sido impuesto por imposición de manos. Nosotros tenemos que avivar ese fuego que está en nosotros. Fíjese que no dice que Dios avive tu fuego. Dice, tú aviva el fuego que ya ha sido impuesto por imposición de manos. ¿Y cómo avivamos el fuego? El fuego es el resultado de ofrecerle un sacrificio a Dios. En un altar, para que pueda caer un fuego de Dios, tiene que haber un sacrificio sobre el altar. En Levítico dice que el fuego del sacrificio nunca se apagará. Que Dios demandaba que en su altar siempre hubiera un sacrificio y que hubiera un fuego que estuviera consumiendo ese sacrificio. Cuando Elías clamó por el fuego de Dios, Elías primero tuvo que preparar un altar y puso un sacrificio arriba de ese altar.
Nosotros no podemos pretender estar llenos del fuego de Dios o que el fuego de Dios caiga sobre nosotros y que arda de la nada. Primero tenemos que estar dispuestos a hacer un altar y a hacer un sacrificio y a poner un sacrificio en ese altar. ¿Y qué sacrificio le podemos ofrecer hoy a Dios? Sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, sacrificio de una ofrenda, sacrificio en un servicio. Pero Dios quiere algo más. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que el fuego de Dios, dáselo fuerte, hermanos, para que el fuego de Dios caiga en un lugar. Nosotros tenemos que ponernos como sacrificio. Es ponerte en el altar y decirte: Señor, yo me ofrezco como sacrificio. Haz de mi vida lo que tú quieras. Usa mis manos, usa mi boca, usa mis pies, usa mi mente, usa mi intelecto, usa mi trabajo, usa todo lo que soy y todo lo que tengo. Úsame, Señor. Y cuando Dios ve que hay esa hambre y esa desesperación por la presencia de Dios, Dios hace caer del cielo un fuego directo a tu corazón. Y es ese fuego que Dios quiere propagar. Hermanos, si tú quieres que Dios avive el fuego, yo quiero que te pongas de pie. Yo no sé cómo está esa llama hoy en tu corazón. Yo no sé si has dejado de hacer cosas que antes hacías cuando estabas en tu primer amor. Yo no sé si has perdido la pasión por Dios. Pero yo sí te quiero decir algo: que Dios está en este lugar y que Dios te pide: aviva el fuego que está en ti. Y lo primero que Dios va a hacer es mostrar su poder de salvación. Aquí hay personas que no saben si se van a ir al cielo o si se van a ir al infierno el día que mueran. Aquí hay personas que necesitan el perdón de sus pecados. Hay personas que dicen: ya no quiero vivir igual, ya no quiero seguir igual. Señor, quiero que me perdonen mis pecados. Si tú eres esa persona que vino a esta iglesia por primera, por segunda o por tercera vez y tú quieres la salvación, yo te digo que Dios te quiere salvar. Ahí donde estás, te pido que cierres los ojos y repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que tú me limpies con tu sangre. Espíritu Santo de Dios, te abro las puertas de mi vida. Entra a vivir en mí. Transfórmame. Muéstrame tu poder. Yo reconozco que Jesús es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y hoy sé que a partir de este día me has salvado y que soy un hijo tuyo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios. Si tú hiciste esta oración por primera vez, recibiendo a Cristo en tu corazón, yo te pido que levantes tu mano. Quiero orar por ti. Si tú hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano ahí donde estás. ¿Alguien recibió a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien que haya hecho esta oración por primera vez? No, Dios te bendiga. Pasa aquí adelante. Quiero orar por ti, por favor. Dale un aplauso al Señor. Si alguien más recibió a Cristo, puedes pasar aquí adelante. Dios te bendiga. Puedes pasar aquí para mí. ¿Cómo te llamas?
Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida de Ivana, Padre. Te doy gracias porque tú la has traído a este lugar, Señor, porque tú habías destinado que hoy era el día de su salvación. Te doy gracias, Señor, porque tú la has perdonado de todos sus pecados. Y yo te pido, Señor, que tu poder sobrenatural sea manifestado en su vida. Si ella tiene alguna necesidad, Señor, si ella está pasando por un problema en su vida, yo te pido que esa necesidad sea suplida en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toca su vida, Señor. Toca la vida de su familia, Señor. Transfórmala, Señor. Muestra tu poder a su favor, Señor. Te pido, Padre, que haya un fuego en su corazón por amarte, por servirte, por entregarte su vida, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida de Ivana. Bendícela, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ivana, Dios te quiere dar un abrazo y detrás de ti hay una hija suya que quiere abrazar.